políticos, ni miembro de los hermanos musulmanes, ni miembro del ejército. O sea, todos esos actores que estoy mencionando estaban fuera de esta gran concentración social, calculando o haciendo pues cálculos para ver si entraban o no a la protesta. Y por el contrario, estas personas eran gente más parecidas a nosotros, ¿no? Que no queremos llegar al poder, o por lo menos no sé, ahora, ¿no? Estamos concentrados en otra cosa, pero eran gente que estaba cansada, que estaba indignada y que estaba en búsqueda de esta recuperación de la voz propia. Entonces se trata de una presencia colectiva de carácter pluridiverso, con diferentes discursos, diferentes narrativas que me dan pie a hablar ahora sí de esta imagen. Lo que yo propongo, y bueno, lo que estaba yo proponiendo, con algunos cambios que he tenido en el proyecto postdoctoral, era analizar los eslóganes de cada uno de las, o de una muestra, ¿no?, que pudiera ser visible en el Midán o en la plaza pública, para tratar de identificar las preocupaciones de la gente. ¿Por qué salían los árabes y los no árabes de la región en las calles, ¿no? Y me di cuenta que sin saber totalmente árabe, amilla, o fusha, o wusta, o cualquier otro tipo de árabe, podríamos nosotros profundizar en las demandas de la gente a través de las consignas. Por ejemplo, ustedes están de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, tenemos el concepto de, el eslogan más conocido en la Revolución Árabe Palestina, ¿no? Me podrán preguntar, profe, ¿hubo primavera árabe en Palestina? Sí hubo, y sí hay. Y el eslogan más conocido hasta este momento dentro de esta pluralidad o esta pluriversidad comunitaria era Shab Yurid in Hal al-Qasam, que es: el pueblo quiere el fin de la división, haciendo un poco de contexto de la imagen de la división entre sus actores políticos contestatarios, que son Al-Fatah y Hamas. La gente no salió a reclamarle a Israel, los israelíes salieron a reclamarle a los israelíes, y los palestinos a los palestinos. Y en ese sentido salieron a decirle: el pueblo quiere que se termine la división entre Al-Fatah y Hamas. Que esto pueda pasar por las cuestiones geoestratégicas, las alianzas y el dinero que reciben de sus aliados es diferente, pero el pueblo se expresa. Y lo importante, aparte de expresarse, es que se escuche. Y así, yendo en inglés, en otras ejemplos, por ejemplo, tenemos aquí el de la mujer, el de I don't like the backseat, que es uno de los eslóganes más escuchados en las demandas populares de Arabia Saudí, de las mujeres en Arabia Saudí, ¿no? Algunas mujeres en Arabia Saudí decían que no les gusta el asiento trasero del auto, porque ellas lo que quieren es manejar un vehículo, ellas lo que querían era votar. No estoy hablando por todas las mujeres, estoy hablando de la visibilidad que hubo en las plazas públicas rápidamente reprendidas por las fuerzas del orden saudí. Hay diferentes explicaciones de por qué no pueden manejar, desde la Sharia, desde muchísimas corrientes. Todas son escuchables, todas son, digamos, debatibles. No voy a poner en tela de juicio nada, pero digamos que la demanda explotó y se escucha. Y eso es importante saber. En el caso de Irán, el eslogan que dice ¿dónde está mi voto? En farsi es Rayuman Koyei. Esto quiere decir ¿dónde está mi voto? Es muy diferente a el pueblo quiere derrocar el régimen, por ejemplo, que fue el eslogan más extendido o uno de los más pronunciados en Plaza Tahrir y en otras plazas como en Siria, en Bahrein, en Yemen, ¿no? ¿Dónde está mi voto? Es un ejercicio, una demanda o un eslogan de carácter más reformista que revolucionario. Es una especie de ajuste de cuentas. ¿Dónde está mi voto? ¿No? Estoy participando en el marco jurídico que tu gobierno me estás ofreciendo y en ese sentido yo reclamo ese derecho. Y entonces así, en medio de la pluriversidad nos hemos dado cuenta que este tipo de eslóganes se han dado más, sobre todo, en lugares urbanos. Y aquí viene la pregunta de ¿por qué las calles? ¿Hay alguna conexión entre las revoluciones árabes y las revueltas populares vistas en la plaza de Taksim, en Turquía?
o las revueltas vistas ahora en Brasil ante el descontento de alguna parte de la población por la celebración de la Copa del Mundo, ¿por qué las calles? ¿Por qué no surgen en las provincias como por ejemplo en México, que han estado surgiendo muchos movimientos contestatarios, policías comunitarias en Michoacán, en otros estados, en Guerrero? ¿Por qué en esta parte del mundo son en las ciudades, ¿no? Las ciudades rebeldes, como le ha puesto Bassam Assad? Boaventura de Sousa Santos, ese autor que me gusta muchísimo, dice que es porque las calles, las avenidas, las plazas públicas son los únicos y los últimos lugares que quedan libres todavía en el andamiaje de expresión pública del sujeto, ¿no? La universidad se privatiza, el mercado se privatiza, ahí están los centros comerciales, ¿no? Los espacios de congregación se privatizan, y las calles son las únicas herramientas que hay como para salir a tomarlas por ser públicas. Por eso cuando en la plaza de Taksim, en una plaza pública, se trata de construir un centro comercial, la gente en Turquía está, la gente de esa ciudad, de Estambul específicamente. El reto de esta pluriversidad, de estos indignados con celulares en las manos, con pancartas, con discursos con un vocabulario de carácter liberal en su mayoría, es que este discurso no opaque a otros discursos existentes, aunque no sean tan visibles en sus propios pueblos como suele suceder. Que el discurso que se da en Plaza de Miran Tahrir, por ejemplo, con todo y el problema que hay ahora, no nuble, por ejemplo, el problema que tienen los nubios de emancipación. Porque los nubios es otra parte de la población egipcia que tiene un discurso de emancipación, una narrativa de su propia historia y una demanda contra el gobierno, ¿no? O en el caso de Marruecos, que en el caso urbano, que estas demandas de el pueblo quiere, Shab Yurid Maghreb Jadid, el pueblo quiere un nuevo Marruecos, no opaque las infinitas demandas que tienen pueblos bereberes, o tuareg, o amazigh, que llevan incluso más años que los discursos de emancipación que vemos hoy en día en las ciudades. Con esto no se descalifica ninguno de las dos narrativas, ¿no? Ninguno de los dos discursos, el urbano y el no urbano, sino que el reto es que ese debate entre ambos discursos o entre los múltiples plurales discursos que existan en una parte de esa región convivan y lleguen a materializarse en a lo mejor instituciones o a lo mejor en prácticas anarquistas que no incluyan el Estado, ¿no? Porque hablar de anarquismo es una palabra que nos da mucho miedo. En la cultura política, por lo menos latinoamericana, urbana, mexicana, todavía no está muy bien o no es muy bienvenida, ¿no?, al debate académico. Pero el anarquismo que se ha practicado en las revoluciones árabes y en muchos otros movimientos de la región no es un anarquismo violento, con bombas como antes era, es un anarquismo más que tiene que ver con un concepto de autogestión, de emancipación, pero también de mantenimiento de las estructuras de la propia revolución, que de un orden caótico, si le podemos denominar así, o de un espacio político en el cual el ciudadano y el sujeto en uno mismo no puede hacer nada sin el Estado. O sea, si nosotros pensamos realmente en el anarquismo que se practica en las sociedades urbanas y no urbanas, tenemos más anarquismo que cualquier otra sociedad, ¿sí?, en otro lado. O sea, la gente que vende chicles en las calles, que tiene un puesto de comida, es una práctica totalmente anarquista. Totalmente. Las clases particulares que yo doy pueden ser una práctica totalmente anarquista, ¿no? Quiere decir que dentro de los límites del Estado, como el Estado ya no te ha dado lo suficiente para sobrevivir, entonces el individuo, el sujeto, tiene que buscar, ¿no?, canales de sobrevivencia para seguir viviendo, independientemente de que el Estado pueda o no pueda otorgar esos bienes. Y esto también es una respuesta al por qué la gente sale a tomar las calles, la gente joven, otra pista más por ahí. La gente joven que hizo y ha hecho todo lo que en la historia de su infancia, adolescencia y época adulta
Sus padres y la gente que le quería le aconsejaron hacer. Todo lo hicieron. Estudiamos, terminamos la licenciatura, nos hicimos una maestría, nos hicimos un doctorado. Y al final, el futuro ya no existe. ¿Por qué? Porque la tendencia, ¿sí?, esa idea de que el Estado te va a dar seguridad social, te va a dar pues todo lo necesario para vivir, no está. Y aquí viene el sentimiento de indignación. Y el de indignación que se comparte, indignación colectiva. En el punto en el que si yo trabajo tanto, pero ¿para qué trabajo si a la cima de la pirámide no va a haber nada? Por eso Mohamed Bouazizi, ¿sí?, tomó las calles, ¿no?, y se inmoló. Esta imagen, chicos, de la metanarrativa, de tratar de ver los conflictos de Oriente Medio como una guerra entre cristianos y judíos, musulmanes y judíos, blancos y negros, sunitas contra chiitas, seculares contra religiosos, ¿no?, blancos y negros. Realmente, con esto que les estoy contando, ha roto todos los esquemas cuando lo vimos en Plaza Milán Tahrir o en otras plazas, ¿no? Imágenes como esta, en contexto, ¿qué nos dicen, no? No sé si se acuerdan también en épocas, en la primera presentación, hubo muchos testimonios, y yo decía que había muchos testimonios, en los cuales en las mezquitas de Egipto, se acondicionaban cada uno de los espacios para tomar a la gente que era reprimida por la policía como si fuera un hospital. Y dentro de las mezquitas, los coptos ayudaban suministrando medicinas para que los musulmanes fueran curados de la ceguera. Los coptos, que históricamente habían tenido y tienen todavía el monopolio de las medicinas en Egipto, convergiendo de una mano a otra con los musulmanes, como rompiendo esquemas, este tipo de esquemas. Yo sé que esta tabla no le gusta a Monique, porque es un poco haciendo ya estos actos de lingüística, ¿verdad? Lingüística aplicada. Son una serie de términos que hemos sacado nosotros de un vocabulario presente en los eslóganes, que les digo que es de carácter estrictamente liberal. El hecho de que sea más visible no quiere decir que sea el único. Contiene palabras como dignidad, democracia, justicia, pan, renacimiento, humanidad, derechos humanos, voto libre, entre otros. Y sí, ciertamente, gran parte de este vocabulario estuvo presente en el eslogan más conocido de las revoluciones árabes hasta ahora, ¿no? El pueblo quiere derrocar el régimen. Shah yurid isqat al-nizam. Era increíble que los egipcios, que no podían pronunciar la ta, pronuncian za, ¿no?, pronunciaran en Plaza Milán Tahrir la ta para hacer Milán Tahrir, el Milán Tahrir, una resonancia así lingüística que hiciera ver a los egipcios que estaban conscientes de lo que estaban diciendo, ¿no? El nidam. El pueblo quiere derrocar al Estado, al régimen, al sistema. Eso es más o menos lo que significa, ¿no? Pero esta pluriversidad podía ver al rostro de este nidam, por ejemplo, que era Mubarak, que es Mubarak todavía, como el causante de todos los males de pobreza. Para algunos, Mubarak era el causante de la represión. Para otros no era Mubarak, sino el ejército. Para otros era incluso el hijo de Mubarak, Gamal Mubarak. Para otros era incluso las empresas petroleras, ¿no?, que ya comenzaban a trabajar en el sector del gas en Egipto. O para otros simplemente eran la inteligencia, la mujabarat, ¿no?, la baltagueya, que es como se conoce en Egipto. Otra cosa para romper esquemas, chicos, es la misma inmolación de Mohamed Bouazizi. Porque mucha gente dice que las revoluciones fueron de carácter religioso. Irán, por ejemplo, el discurso iraní decía que las revueltas habían sido de carácter religioso. Pero la propia inmolación de Mohamed Bouazizi nos habla de que esta persona se inmuela más por indignación y por falta de actividad económica que le permita vivir, que por algún objeto o algún objetivo religioso.
algo muy importante es que el suicidio, la inmolación de Mohamed Bouazizi tiene más relación con los suicidios que se dan en España que con los suicidios que se dan en las organizaciones de base islámica. ¿Por qué? Porque hoy, contextualizando, si la imagen en contexto es que en España la gente se está suicidando para que los créditos hipotecarios que sacaron, ¿sí?, se eliminen y esas casas que sacaron por crédito se queden a sus hijos. ¿Por qué? Porque hay una desesperación, hay una asfixia de este endeudamiento y de la crisis económica que Boaventura de Sousa Santos, nuevamente lo cito, denomina el Mediterráneo en llamas, ¿no? Los famosos PIGS, Portugal, Italia, Grecia, España, ¿no?, que es un término despectivo por los mismos europeos del norte geográfico, que son Gran Bretaña, Francia, ¿no? Ahí ellos mismos les denominan PIGS a los países europeos mediterráneos porque se encuentran en un estado de crisis. Entonces, hay una relación muy y más directa entre lo que sucede en Túnez con lo que sucede en el Mediterráneo europeo, más que con la ideología de carácter islamista, radical, o de algunas organizaciones de base islámica, ¿sí?, que nos han contado estas metanarrativas. Ahora los mártires, ¿sí?, ya son personas como nosotros, estudiantes, blogueros, ¿sí?, que estudian una carrera, que quieren superarse, ¿no?, y que aparecen ahora sus imágenes en las calles más, digamos, afamadas por la misma revolución, como el caso de la calle Mohammed Mahmoud, en Cairo también. Y este es el ejemplo de Khaled Said. El ejemplo de Khaled Said es muy conocido entre los que estudian mucho estas revoluciones, para saber que se trataba de un bloguero que fue masacrado por las fuerzas del orden cuando estaba en un café internet, y que después de salir de postear su blog, lo secuestraron, lo mataron, lo torturaron, pero salieron fotografías y videos de esa tortura que se colgaron a YouTube, a las redes sociales, y eso generó gran parte de la indignación. Otra metanarrativa es esta que les decía, ¿no?, la Tauratina Silmilla. Y otro eslogan importante en términos de imagen era que la revolución era silmilla y no salafilla. Los que estudian árabe podrán ver que si nosotros cambiamos la fa por la mim, estamos transversando totalmente el trasfondo de lo que significa la revolución para muchas personas, ¿no? Y haciendo un repaso por la calle Mohammed Mahmoud, encontramos otra vez la misma terminología de libertad, larga vida Egipto, un tipo diferente de nacionalismo, ¿no?, que hemos visto en las calles árabes. Venceremos. Otra vez la cruz y la luna contra los asesinos y mentirosos, que es en la mano la cruz, el Corán de la otra, y atrás, si pueden ver, también está el celular, ¿no?, como para contextualizarnos. Pues es que la imagen del celular ahí es muy importante porque nos contextualiza la imagen. También la desesperación, las manos atadas, y algo muy importante que les quería comentar también, la influencia de las movilizaciones árabes en otros movimientos o en otras presencias colectivas fuera de las fronteras del Oriente Medio. El caso es del Occupy Wall Street Movement de Nueva York, ¿no? Esa presencia colectiva apartidista que yo les comentaba es lo que ellos denominaron como el famoso 99%. Esa gran mayoría que se queda sin los beneficios del Estado, que concentra la minoría del 1%, ¿no? Y dice el eslogan en árabe, Thawra hatta Nasr, o sea, revolución hasta la victoria, ¿no? Y ahí está Handala también. Y alguien conoce a Handala, que es, digamos, epistemológicamente también una fuente de conocimiento para conocer la causa palestina.
investiguen a Handala, que es esta figura, este sujeto, que yo le llamaría también a Handala, porque siempre está viendo lo que ocurre y vigilando lo que ocurre en Palestina. Aquí hay una foto de la cantidad de gente que juntó la revolución en Yemen y que junta, pero lamentablemente en el contexto actual, porque al platicar con mi asesor yo le decía, claro, es que yo cuando estaba elaborando el proyecto yo estaba pensando en la revolución del 10 o del 11, ¿no? Pero ahorita estamos en una fase que es la misma revolución, pero ya con estrategias contrarrevolucionarias por parte de la intervención de la OTAN, de Estados Unidos, el secuestro de la revolución en el mismo Yemen, que ya no nos permite ser tan románticos con lo que está pasando actualmente como lo que ocurría en finales de 2010, ¿no? Ahorita las calles en Yemen ya no están así. Nos sirve entender cómo se mantuvo durante tanto tiempo, por meses, las movilizaciones en las calles. Pero hoy en día vemos drones, fuerzas encubiertas de países extranjeros, incluso divisiones al interior de esta pluridiversidad que estamos viendo en la imagen, cosa que ya no nos puede, digamos, invitar a ver este tipo de cosas de manera más romántica, ¿no? Y ese es el caso de Tawakkol Kerman. Ella es la que hizo posible esta movilización. Y ustedes me podrán preguntar, pero profe, si aquí no había líderes, no había ideologías, ¿cómo es posible que Tawakkol Kerman se erija como una de las principales representantes del movimiento yemení? ¿No? Tawakkol Kerman siempre se presentó como una más de este movimiento, y la conocemos como Tawakkol Kerman, como esa líder, por los medios de comunicación oficiales que inmediatamente se fueron a la figura de esta mujer para, como estamos acostumbrados, presentarnos un representante de esta gran pluriversidad, ¿no? Por eso tenemos a Tawakkol Kerman, tenemos a Khaled Said, tenemos a Michael Gael, que son diferentes jóvenes que empezaron a movilizarse con la gente, pero que ellos no pidieron ser líderes, ni mucho menos se consideran como líderes. No hay Mandelas en las revoluciones árabes, ni Gandhis tampoco. Hay millones de personas haciendo posible esto. Otras muestras culturales eran lo que yo platicaba la vez pasada con respecto al zapato y el uso de la suela como un elemento de repugna, ¿no? Como un elemento de rechazo al poder, ¿no? Es que en el mundo árabo-musulmán o denominado árabo-musulmán, la suela del zapato es considerado como algo muy sucio, que es una de las groserías más usadas al momento de rechazar cualquier represión o figura de autoridad represora, ¿no? Y este caso nos remite al famoso hecho que ustedes recordarán, que fue el de Bush. Pero no tenemos que ser orientalistas, porque por el hecho de ser el zapato algo sucio no quiere decir que el periodista iraquí en este momento haya lanzado el zapato, porque a veces cuando tú tienes a una figura de esta envergadura en ese contexto, a lo mejor lo primero que tienes a la mano es el zapato para andar. Entonces, las dos, pues sentido común y también un poco el significado del zapato, ¿no? Y estas son más representaciones de la calle de Mohammed Mahmoud y las representaciones o las narrativas de los medios de comunicación de este proceso que todavía sigue en pie. Esta es una representación de esta calle de Mohammed Mahmoud hecha por la BBC. Y aquí tenemos la imagen que la BBC nos presenta, ¿no? De la calle de Mohammed Mahmoud. ¿Qué vemos en la imagen nosotros? Vemos gente lanzando piedras, vemos gente en un estado de conflicto, aparentemente, ¿no? Y el titular nos dice que es el legado de la calle Mohammed Mahmoud. El legado de la calle Mohammed Mahmoud, ¿no? Cuando vemos este tipo de fotografías, por ejemplo, ¿no? Ahora, otra cadena de televisión haciendo la misma noticia nos pone, a lo mejor no lo contrario, pero sí algo más apegado a la realidad. No quiere decir que sea la realidad, ¿no? Pero sí que es menos tendenciosa. Esta es una agencia china, por ejemplo, y no quiero eludir a los profes de China, ¿no? Pero es la diferente forma de significar el proceso, ¿no?
diferente forma de significar y de llevar el hecho hacia ciertas direcciones que tienen que ver con intereses de poder. Finalmente, quiero rescatar esto, que el lenguaje liberal que encontramos nosotros en las protestas árabes no tiene que opacar otro tipo de discursos existentes en esos países, como el caso nubio, o como el caso amasí, bereber, tuareg, o el caso kurdo, por ejemplo, que vemos aquí. Esta imagen de Tombuctú yo la traía porque en Mali se encuentra precisamente esta población, ¿no? Y Tombuctú históricamente ha sido una palabra utilizada en las bromas populares. ¿Dónde está el Tombuctú? ¿No? Cuando en esta parte del mundo hay una de las universidades más antiguas del mundo, incluso más antigua que la de Oxford, de la de Cambridge, incluso más antigua que la Universidad de Al-Azhar en Egipto, y actualmente es una de las más reconocidas en los estudios islámicos, ¿sí? Cuestiones de teología, de religión, de historia del Islam. Pero es hasta que hacemos caso a las poblaciones árabes, bereberes, tuaregs, kurdas, y cuando nos metemos en la profundidad de esta pluriversidad comunitaria, que logramos rescatar estas cosas valiosas que desde fuera, ¿sí?, a veces no nos parecerían interesantes, pero que dentro de esas provincias son joyas muy valiosas que la gente no quiere perder por una intervención militar extranjera. Que los de afuera nos preocupamos más por lo que viene, por cómo va a actuar Estados Unidos, por cómo va a actuar Rusia, por quiénes son los líderes de la revolución, y los de adentro están más interesados que en eso, en ver cómo se va a mantener ese movimiento, en cómo se va a mantener esta producción de eslóganes, en cómo mantener la producción de su historia, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, nosotros hemos presentado textos o imágenes a manera de texto, pero también hay una serie de convenciones culturales muy grandes en teatro, cine, en música, ¿no?, que nos pueden también ilustrar, y a lo mejor será parte de otra plática, este tipo de procesos económicos y sociales. La bibliografía con la que actualmente estoy trabajando es una bibliografía que trata de ser integral y traer a colación a gente que en lo personal, en mi historia como sujeto, ha marcado como mi interés por Oriente Medio, ¿no? Porque pues yo hablo desde mi país como un ciudadano mexicano, como un sujeto o una persona que quiere acceder a la calidad de sujeto, ¿no?, desde fuera, reconociendo mis limitaciones también en la lengua, en la historia, ¿no?, pero que a la vez, con la ayuda de pilares como estos, es posible enriquecerse de herramientas teóricas y conceptuales para explicar los fenómenos sociales de una manera un poco más clara y refrescante. Son resonancias, no estoy copiando las ideas, uno lee y hace resonancias y se inspira en estas personas. Yo, citando a Monique, que uno toma lo que realmente le resuena en la intimidad, ¿sí?, de su subjetividad. Gente como Edward Said, como Noam Chomsky, mismo Gramsci, Spivak, Boaventura Sousa Santos, Castells, Paulo Freire y Hamida Rashid. Les adelanto que Yori Lotman. Este señor, Boaventura Sousa Santos, va a ir a Guadalajara el 7 de octubre. Hamida Rashid va a venir al CELE el 28 y 29 de octubre. Y Castells va a venir en octubre también al CIESAS en Guadalajara. Así que si nos dejan